Bienvenidos. En este video vamos a analizar cómo responden tres cuerpos diferentes cayendo por un plano inclinado. Lo vamos a analizar desde el punto de vista del cuerpo rígido. Esto significa que no consideramos a estos cuerpos como un punto, sino como sólidos infinitamente resistentes e indeformables. Los tres cuerpos que vamos a analizar son una esfera, un cilindro y un anillo, siendo que lo consideramos anillo por su vista lateral, es decir, en realidad disponemos de un cilindro hueco o también conocido como caño. El primer cuerpo que vamos a analizar es la esfera. En esta imagen, en la parte izquierda, podemos observar el diagrama del cuerpo libre, es decir, todas las fuerzas que interactúan en el mismo cuerpo. En la parte superior derecha podemos observar las expresiones físicas que responden a este cuerpo y que son las que vamos a estar analizando. Tenemos que tener en cuenta que este cuerpo, al caer por el plano inclinado, va a tener un movimiento de rotación pura, es decir, rototraslación, es decir, que va a estar rotando y trasladándose simultáneamente. Para la traslación vamos a aplicar, o se aplica, la segunda ley de Newton, es decir, que la sumatoria de fuerzas en el eje X, que es el sentido de movimiento, es igual a la masa por la aceleración. Las fuerzas que interactúan son el peso en X, que es la descomposición del peso, que está en el sentido vertical porque va hacia el centro de la Tierra, y el peso en X es la descomposición de ese peso en el sentido del movimiento, es decir, el eje X. Y en el sentido contrario tenemos a la fuerza de rozamiento. Esas son las dos fuerzas que tenemos en el eje X. Y esto es igual a la masa por la aceleración del sistema, en este caso la aceleración en el centro de masa. En la segunda expresión podemos observar el segundo principio de la dinámica aplicado a la rotación, es decir, la sumatoria de los momentos aplicados va a ser igual al momento de inercia por la aceleración angular. Podemos observar el único momento aplicado en el cuerpo va a ser debido a la fuerza de rozamiento, y la distancia que genera ese momento es desde el centro de masa hacia donde se encuentra la fuerza de rozamiento, es decir, la distancia R. Por lo tanto, el momento aplicado es fuerza de rozamiento por R. Luego tenemos el momento de inercia, que depende del cuerpo. En este caso, al tener una esfera, el momento de inercia de una esfera es 2/5 por la masa por el radio al cuadrado. Finalmente, la aceleración angular, que es la aceleración tangencial sobre el radio. Luego, la tercera expresión que podemos obtener es la fuerza de rozamiento, que es igual al coeficiente de rozamiento por la normal. Si unimos la expresión 1 con la expresión 2 y despejamos matemáticamente, pero teniendo en cuenta una cuestión muy importante, que es que por condición de rodadura pura, es decir, que el cuerpo rueda sin resbalar, podemos considerar que la aceleración del centro de masa es igual a la aceleración tangencial. Considerando esto, es que podemos unir la expresión 1 con la 2, porque las aceleraciones son las mismas. Es decir, analizando matemáticamente y despejando, podemos llegar a que la aceleración es igual a 5/7 por la gravedad por el seno del ángulo del plano. Vamos a analizar ahora al cilindro, siendo que los principios físicos son los mismos, es decir, la segunda ley de Newton que la aplicamos a la traslación es exactamente igual, y el segundo principio de la dinámica aplicado a la rotación también es igual, pero lo que va a cambiar es el momento de inercia, siendo que el momento de inercia del cilindro es de 1/2 por la masa por el radio al cuadrado. Esto es lo que va a significar un cambio en los resultados finales. Teniendo la misma consideración que para la esfera, es decir, seguimos teniendo rodadura pura y este objeto rueda sin resbalar, considerando que las aceleraciones del centro de masa y tangencial son iguales, podemos analizar matemáticamente
unir la expresión 1 con la 2, despejar y llegar a que la aceleración es igual a 2/3 por la gravedad por el seno del ángulo. Finalmente, si analizamos a un cilindro hueco, caño o más conocido como anillo por su vista lateral, seguimos teniendo que la segunda ley de Newton se aplica de la misma manera y el segundo principio de la dinámica aplicado a la rotación también, siendo que lo que sigue cambiando es el momento de inercia del anillo, que en este caso es la masa por el radio al cuadrado. Teniendo las mismas consideraciones que para los dos cuerpos anteriores, despejamos y analizamos matemáticamente, podemos obtener que la aceleración es 1/2 por la gravedad por el seno del ángulo del plano. Esperamos que hayan entendido esta explicación y sobre todo que les haya servido para entender estos conceptos.